¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Índice Económico, soy Darío Celis. Como todos los miércoles, me da mucho gusto saludar a María Elena Vega. Muy buenas noches, Darío, qué Buenas gusto. noches. Y a Rogelio Varela. Darío, María Elena, buenas noches, Buenas ¿cómo están? noches. Quédese con nosotros, vamos a platicarle esta noche de los fraudes esotéricos. ¿Qué es? Ya lo verá. El gerente general del Banco de Pagos Internacionales, Agustín Carsten, dijo que la aplicación de aranceles en la economía tendrá un importante choque de precios en las materias primas. HR Rating considera que el compromiso de México de reforzar la frontera norte para disminuir los volúmenes de migración, reducir la delincuencia organizada y el tráfico de fentanilo a Estados Unidos es un gasto no contemplado que puede presionar las finanzas públicas. Al interpretar sus mediciones anticipadas de indicadores claves para la producción de manufacturas, consumo y servicios, el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas indicó que la economía mexicana va en dirección preocupante. En noviembre del 2024, el indicador mensual del consumo privado se incrementó 0.7% a tasa anual. Por componente, el gasto en bienes de origen importados se incrementó 1.6% y en bienes y servicios nacionales avanzó 1.1%. En el último año los fraudes cibernéticos en nuestro país crecieron 20%, pero en el mes de febrero tienen una variante especial. Vea lo que le preparamos. De acuerdo al INEGI, el 90% de los ciberdelitos cometidos en México es el fraude. La mayoría se comete a través de llamadas telefónicas o mensajes de texto. Sin embargo, en el 32.2% se utilizó las redes sociales como WhatsApp, Facebook, X, Telegram, entre otros. Según el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, a partir del 2021 empezaron a observar ligeros incrementos en los reportes por fraudes esotéricos, donde los afectados son contactados a través de redes sociales o flyers, 46% a través de Facebook, 39% por página web, 2% presencial, 2% YouTube y el resto por plataformas no especificadas. El 59% de las personas que han reportado fraudes esotéricos refieren que les han cobrado entre 100 a 5,000 pesos, mientras que el 34% ha pagado desde 5,000 a más de 20,000 pesos, el resto cantidades mayores. Y estamos en pleno febrero, el mes del Día del Amor y la Amistad. Se potencializan fraudes cibernéticos. ¿Cómo prevenirnos? ¿Qué está haciendo la ciudadanía, pero también las autoridades? Para platicar de ello nos da muchísimo gusto saludar esta noche a Marilena Esparza, integrante del Consejo Ciudadano de la Ciudad de México. Marilena, qué gusto saludarte. Buenas noches. Buenas noches. Me Buenas da gusto noches. también Gracias, saludarles. María Elena. Gracias. Oye, pues mes de febrero y parece ser que los amantes de lo ajeno en materia cibernética están a la orden del día. Hay nuevos fraudes. Platícanos de qué se trata. Sí, fíjense que hemos detectado en el Consejo Ciudadano de la Ciudad de México algo que llamamos fraude esotérico. ¿Qué es? Son falsas brujas, falsos chamanes, falsos guías espirituales que están ofreciendo un servicio que, como tú ya decías, Tocaya, en esta temporada hay un pico de personas que están buscando un amarre para conseguir pareja. Y entonces de ahí se aprovechan estos ciberdelincuentes. ¿Quiénes son esos ciberdelincuentes y cómo los contacta en este caso pues la ciudadanía que se convierte a su vez pues en víctimas de esos Las fraudes? víctimas. Fíjate que la mayoría de ellos están anunciados en Facebook. La mayoría, más de la mitad de los casos están enganchados a través de Facebook y ahí lo que encuentra la persona, la potencial víctima, es un perfil que parece así, de verdad, está, ya saben, todo áurico, habla de que es el más efectivo, que vas a conseguir eso que siempre has soñado con solo tener una consulta con él o con ella. También a veces pueden anunciarse por páginas web, que es el segundo sitio donde se ubican, y en ocasiones rolan sus anuncios a través de WhatsApp, entonces te llega en un grupo. Y tú que estás buscando algo que no has podido, digamos, conseguir con las herramientas de este plano, recurres entonces a lo místico para ver si ahí hay una posibilidad. El problema es que son estafadores. No hay, por supuesto, ese servicio y lo que ocurre es que al desarrollarse las consultas van sacándote información de dónde vives, en dónde trabajas, cuál es tu estatus. Por ejemplo, muchas de las víctimas están casadas, pero están buscando también un amarre con otra persona. Y luego esa información la va a usar el estafador para extorsionarles.
Y desde el Consejo Ciudadano, Marilena, ¿qué están haciendo para apoyar a la ciudadanía? Lo primero es decir que a través del 55 55 33 55 33, que es una línea de seguridad, pero también un chat de confianza, ahí ofrecemos 2 pilares de servicio. Uno es el apoyo jurídico y el otro es el acompañamiento psicológico. Ambos son muy importantes. Primero porque, claro, a lo mejor una no se imagina que si te pasa esto estás siendo víctima de un delito. Tal vez crees que solo fue un charlatán, pero no, si hay un delito que perseguir ahí, es el delito de fraude y se castiga con 4 meses a 11 años de prisión. Entonces sí estamos hablando de algo muy serio y cuando avanzan hacia extorsión estamos hablando de penas que van de 10 a 15 años de prisión. Entonces les ayudamos, digamos, a emprender todo ese camino jurídico para hacer su carpeta, para la denuncia. Y psicológicamente pues, la persona está muy asustada porque si le hablan, imagínate, te están amenazando ya en la fase final del fraude de que le van a decir a tu esposa que tú andabas buscando un amarre en tu oficina, ¿no? Entonces está tremendo. Oye, Marilena, ¿qué tanto se incrementan? O sea, verdaderamente el número es amplio. ¿Lo han Sí. detectado ustedes? Sí. ¿Llegan a denunciarles? Sí, fíjate que el año pasado tuvimos 292 reportes de este tipo de fraude. En lo que va de 2025 ya llevamos 11. Y ahora que empieza pues este pico de febrero seguramente van a aumentar todavía más. Si comparamos los casos que tuvimos registrados en 2024 contra el año anterior, tuvimos un incremento de 11%. En parte puede ser también porque al hacer esta difusión, y para contestar Rogelio también, Sí. ¿qué hacemos desde el Consejo Ciudadano? Difundimos y le Claro. decimos a las personas, esto está pasando, si a ti también te ocurrió, sí es un delito. Y eso genera una visibilización que habilita que más personas nos llamen y sepamos de más casos. María Elena, háblanos un poquito de los impactos económicos, el daño económico que se genera en las víctimas y el perfil de las víctimas. ¿Qué tipo de personas son las que recurren a estos, Sí. Falsos consejos chamanes. sentimentales Sí, o asesorías servicios. emocionales o como se le pueda llamar? Servicios paranormales. Pues miren, la mayoría de las víctimas son mujeres. En el caso del fraude esotérico que tiene que ver con amarres, esto puede estar vinculado también con la exigencia permanente de las mujeres y el juicio a la mujer sola, ¿no? Es hasta 8 de cada 10 casos de fraude esotérico, la víctima es una mujer que tiene entre 31 y 45 años. Sobre el daño económico, que esa es una pregunta muy interesante, fíjate que el 20.5% entrega montos de hasta 1,000 pesos. 7 de cada 10 de estos fraudes se consuman. O sea, la persona, la víctima nos llama cuando ya es víctima. Solo un bajito 30% nos está llamando antes de hacer incluso el primer pago porque ya saben que esto existe. Tenemos un 18.3% en el que el daño patrimonial va de los 10,000 a los 25,000 pesos. Wow. Imagínense, Wow. es una cifra muy Muy considerable. 14.6%, 2,500 a 5,000 pesos. Y tenemos un lejano, pero existente, 2.5% que tiene un daño de hasta 100,000 pesos. Guau. O sea, se te pueden ir tus ahorros enteros en, Sí, en claro. esto. Sí. ¿Y se ha ejercido alguna acción penal contra estos falsos chamanes? Sí, fíjate que desde 2021 hemos ayudado en el Consejo Ciudadano a abrir 34 carpetas de investigación por fraude y o extorsión en estos casos y sí ha habido detenciones. Por eso sí es muy importante que las personas que, no, a lo mejor alguien que nos está escuchando ahora se identifica, a veces nos da pena, ¿no? ¿Cómo voy a contar que me estafó una Claro. bruja? ¿Cómo voy a contar que me estafó un chamán? Pero en el Consejo no tienen por qué tener pena, no les vamos a juzgar. Y sí pueden conseguir justicia, sí pueden conseguir la reparación de su daño económico, que pues sí es fuerte, como acabamos de ver. Marilena, nos decías, esto viene mucho en Facebook o en plataformas que parecerían a veces reales. Sí. ¿Qué se está haciendo? ¿Cuál sería el consejo porque dices, bueno, Facebook parecería una plataforma formal? Sí. ¿Se está regulando? ¿Se requiere regular? Más allá, por supuesto, de lo que tenemos que hacer nosotros como Sí, sí, ciudadanos, sí. ¿no? Yo pienso que falta mucha regulación en plataformas sociales como Facebook, no solo en estos temas, también, por ejemplo, su marketplace. O sea, hemos detectado que venden incluso sangre, por ejemplo. O sea, hay cosas muy irregulares ahí. ¿Cómo? Sí.
Y de hecho, tenemos una conversación abierta permanentemente con Meta. En el caso del reporte de perfiles fraudulentos, como corresponde al fraude esotérico, sí tenemos un protocolo que se activa de inmediato, digamos. Si nos llama la víctima y nos dice, no, pues este falso chamán, ¿no? O esta falsa bruja me estafó. Espiritualista o algo O espiritualista, se llama así, este es el link de su perfil. Entonces, nosotras de inmediato lo pasamos a nuestra contraparte en Meta y ellas dan de baja el perfil también muy rápido. Estos chamanes, brujos, espiritualistas, etc. espiritualistas o como se les diga, ¿con qué infraestructura cuentan? O sea, ¿qué tanto tienen? ¿Qué hay del otro lado que no vemos o que no ve la víctima? Sí. O sea, puede estar conectado cómo se hacen los traspasos. Sí. No sé si nos puedes platicar un poquito también. Sí, de eso. pues que la infraestructura que tienen es su astucia mental, en realidad, porque están operando desde su propio celular o desde su propia computadora. Ahí lo que piden es que la víctima deposite. De hecho, en la primera consulta exigen un primer pago simbólico, muy chiquito. Entonces la persona dice, no, o sea, Claro. ¿cómo voy a resolver este tema, ¿no? que necesito tanto por tan poquito? Lo hago. ¿Cómo? En una tienda de conveniencia. Cambian la cuenta. Entonces, para el primer depósito es una, para el segundo es otra y así. Entonces, eso lo hace poco rastreable, digamos. Pero aún así, podemos, por eso una de las recomendaciones que damos en el consejo es guardar copia de todo lo que te han pedido. Y si la persona se anima a abrir una carpeta de investigación, con eso nos equipamos. Pero la infraestructura del otro lado es nada, eso están pescando, están anunciándose como si fueran a resolver los problemas y las personas caen, porque la ilusión es grande. ¿Y siempre es una asistencia virtual o llega el momento en que sí tienen una comunicación, digamos que más directa? No, de hecho ese es otro tip que nos puede conducir a la prevención, porque si ese chamán o esa bruja nunca quiere encontrarse contigo o ni siquiera hacer una videollamada, algo está raro, ¿no? Entonces solo son llamadas de voz o solo son chateos. Si rehúye a presentar su verdadera identidad, es ahora sí que una red flag. ¿Qué otras cosas, qué otras recomendaciones, Marilena, podríamos, pues obviamente, frenar ese tipo de fraudes y cualquier fraude en las redes? Claro. Sí, como en la mayoría de los fraudes aplica el consejo de si parece demasiado bueno para ser verdad, muy probablemente es falso. Si te está prometiendo que de inmediato vas a triplicar tus ingresos porque vas a conseguir un aumento salarial gracias a su intervención mística, si te está prometiendo que vas a tener pareja ya la siguiente semana, o sea, esas promesas que, pues si usamos, ¿no?, la razón son irracionales, valga la expresión. Claro. Ahí pues sí es una señal de alerta. Como ese tipo de preguntas que son personales, que no tendrían además nada que ver con el servicio que supuestamente ofrece, también es una alerta y es mejor interrumpir la comunicación. Y si digamos, ya caíste, ya entraste a la primera consulta y luego te empieza, la frase que usan siempre es, se ha complicado el trabajo. Por eso necesito que me pagues más. Ahí, de nuevo, hay que interrumpir la conversación, hay que bloquear ese número, hay que reportarlo y también se puede subir a una aplicación que tenemos en el consejo que es gratis para todo el mundo. Se llama No Más Extorsiones. Tú registras ahí ese teléfono y de hecho hay 600,000 números desde los cuales se ha intentado fraude o extorsión. Y eso lo que hace es bloquea esos números, ya no te pueden contactar en tu celular. Pues, a denunciar. Muchísimas gracias, Marilena Esparza, del Consejo Ciudadano del Gobierno de la Ciudad de México. Gracias por estar esta noche aquí en Índice Económico. Gracias Muchas a gracias. ustedes. Buenas Buenas noches. noches. No cabe duda que estamos viviendo tiempos de mucha depresión, de mucha Soledad, ¿no? soledad que arrastra a la gente, y hay que decirlo también con todas sus letras, gente pues hasta cierto punto que no debería estar creyendo en ese tipo de cosas y se convierte fácilmente en presa de estos rivales, ¿no? Claro, y la crisis, la situación económica a lo mejor que están viviendo o la depresión que se ha incrementado muchísimo hace que este tipo de fraudes no solamente se vuelvan a repetir en este año, sino se potencialicen. Sí, y una muestra más de que el ingenio mexicano no tiene No, límites, bueno. ¿verdad? O sea, aprovechan las redes sociales, todos los nuevos Todo. Yo creo que esto- herramientas La tecnológicas vulnerabilidad de las Esto personas. siempre ha estado ahí presente, ¿no? Claro, siempre ha sí, estado por supuesto, presente. los charlatanes tipo de siempre charlatanes han, siempre han estado ahí y ahora la diferencia Se aprovechan las es redes. que están utilizando estas nuevas plataformas tecnológicas. Por supuesto. pero bueno, A tener cuidado. no caiga usted en este tipo de trampas.
Buenas noches, Marilena Buenas Alberga, noches. Rogelio Varela. Marilena, Buenas noches. Gracias por habernos acompañado. Lo esperamos el próximo miércoles, Índice Económico, por supuesto, aquí en ADN 40.